Let me stay in your arms, I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. El matrimonio Eolof. Hace 5 años adoptaron a un hombre al que nunca habían visto y que les escribe desde una prisión en Israel. Queridos Nick y Mary, me alegro de recibir noticias vuestras tan pronto. No sé cuándo será mi próxima visita de revisión de libertad condicional. Hemos pasado mucho tiempo en condiciones crueles y lamentables. Ya veremos qué hace Estados Unidos con Irak si declaran la guerra. El hombre al que adoptaron es Mordecai Vanunu, encarcelado por traición. Pasó 11 años en prisión incomunicada. Le enterraron en vida. Le encerraron en una celda de 6 metros cuadrados sin ventanas para que no pudiera ver el exterior. Incluso cuando salía a hacer ejercicio estaba rodeado por una lona mientras caminaba. Ha pasado más tiempo incomunicado en una prisión del mundo occidental que cualquier otro ser humano. Así de horrible. Su situación era horrible. Eso es lo que nos impulsó a adoptarle. ¿Cómo puede un país tratar así a un ser humano? Cuando era un niño, Vanunu y su familia se trasladaron a Israel desde Marruecos. Sirvió en el ejército israelí, estudió filosofía y encontró trabajo en Dimona. Esta misteriosa instalación situada en el desierto de Negev empleó a miles de personas que prestaron juramento de confidencialidad. Durante años, Israel declaró que se trataba de una fábrica textil sin admitir jamás su verdadera finalidad, fabricar plutonio para bombas. Las discrepancias de Vanunu con la política gubernamental no pasaron desapercibidas. Recibió una advertencia y decidió marcharse. Pero no sin las pruebas que cambiarían la historia. Actualmente, las suyas son las únicas fotografías que se han visto del interior de la fábrica de bombas nucleares de Israel. Han pasado 16 años desde que el periodista del Sunday Times, Peter Haunam, oyese rumores de que un confidente ofrecía pruebas de lo que el mundo llevaba mucho tiempo sospechando. Se trataba de alguien que decía haber trabajado dentro de la planta de separación del plutonio para fabricar armas atómicas, que había fotografiado la maquinaria y que disponía de mucha información sobre cómo se procesaba el material y demás. Por lo tanto, podía proporcionar pruebas irrefutables de que Israel tenía un programa nuclear muy avanzado. Haunam fue a visitar a Vanunu, que se había convertido al cristianismo y vivía en Australia. Fue trasladado a Inglaterra, alojado en secreto en un hotel de la campiña e introducido subrepticiamente en las oficinas del periódico en el maletero de un coche, mientras verificaban su historia. Pero agentes de la inteligencia israelí, sorprendidos en Wapping por unas cámaras de seguridad, seguían su pista, preparaban su maniobra. El Sunday Times tardó semanas en publicar su primicia. Cuando por fin lo hizo, el 5 de octubre de 1986, Vanunu había desaparecido. Conoció a una mujer estadounidense en Leicester Square a la que parecía agradar. Él estaba asustado y era vulnerable. Ella le sugirió que estaría más seguro con ella en Roma y él se lo creyó. Era la clásica trampa de poner un cebo. Una vez en Roma, cayó sobre él todo el peso de la ira israelí. Vanunu fue atacado, sometido y drogado. Había sido secuestrado y trasladado a Israel en barco inconsciente. Durante semanas nadie supo dónde estaba. Con el tiempo, los israelíes llevaron a Vanunu ante los tribunales para someterle a un juicio secreto. De algún modo, Vanunu consiguió un bolígrafo y resolvió el misterio para la prensa.
Fue Simón Peres, entonces primer ministro, quien ordenó la captura de Vanunu. Hasta la fecha, el secuestro sigue siendo un secreto oficial de Estado. Peres era el padre del programa nuclear secreto israelí, y para él Vanunu era un espía. Traicionó a este país. ¿Cómo fue su reacción? Muy negativa. ¿Qué hizo usted? Lo que pensé que debía hacerse. ¿Y qué fue eso? Someterle a juicio. ¿Secuestrarle? Señora mía, no puedo entrar en detalles. No estoy dispuesto. No veo motivos para hacerlo. El caso es que se le sometió a juicio. El juicio de Vanunu se celebró en secreto. Se le declaró culpable de traición y espionaje y fue condenado a 18 años de prisión. A Vanunu le trataron así por venganza, para disuadir a otros, porque fue la persona que rompió el tabú del secretismo de la sociedad israelí. Un tabú muy fuerte e influyente en una sociedad muy cerrada, parecida a una tribu. Mordecai Vanunu empezó a cumplir su condena el 27 de marzo de 1988. Pocas lágrimas se derramaron. Para la mayoría de los israelíes era más que un traidor. Había rechazado el judaísmo, para sus padres había muerto, y el mundo se olvidó del confidente del secreto nuclear de Israel, pero la verdad había salido a relucir. Vanunu contó al mundo que Israel había construido entre 100 y 200 bombas atómicas y había pasado a desarrollar bombas de neutrones y armas termonucleares suficientes para destruir todo Oriente Próximo, y no había hecho nada al respecto desde entonces. En la actualidad, expertos en armamento afirman que Israel posee el sexto arsenal nuclear más potente del mundo, que incluye armas nucleares tácticas, minas nucleares y misiles nucleares de medio alcance que pueden lanzarse desde tierra, mar o aire. Se cree que el plutonio se fabrica en Dimona y las armas nucleares se montan en Yodefat y se almacenan en Zakaria y en Eilabun. Hay 3 submarinos nucleares con base en Haifa y laboratorios de guerra química y biológica en Nesiona. Israel no comenta nunca dichos informes. Pero siguen apareciendo pruebas. En 1992, un avión de carga israelí se estrelló en Ámsterdam matando a 43 personas. Los israelíes declararon que transportaba flores y perfume. Después de 6 años y una investigación del Parlamento holandés, admitieron que transportaba dimetilmetilfosfonato, un componente fundamental en la elaboración del gas sarín. Este componente iba destinado al Instituto Israelí de Investigación Biológica de Nesiona, una de las instalaciones de defensa más secretas de Israel. No está sujeta a ninguna inspección internacional e informar de sus actividades en Israel está prohibido por la estricta censura militar. Conforme se aproximaba la guerra, aparecían señales de disconformidad entre la clase media estadounidense. Nick y Mary Eolof han participado en campañas a favor de la paz desde la guerra de Vietnam y el establecimiento de reclutamiento obligatorio. Objetor de conciencia es alguien que de forma sincera no quiere participar en ningún tipo de guerra. Hay 2 palabras importantes en esa definición: sincera y ninguno. El temor a que vuelva el reclutamiento obligatorio ha llevado a una nueva generación al salón parroquial de la iglesia local para enterarse de cómo, si les movilizan, pueden reclamar su derecho a decir no. Para los Eolof, Mordecai Vanunu es un ejemplo de objetor de conciencia. Cuando en 1997 le visitaron por primera vez, cumplía su 11º año en prisión incomunicada. Esperamos allí. Y cuando le trajeron parecía un anciano. Yo no esperaba eso. Se acercó a nosotros y sacó los dedos por entre los barrotes de la jaula, porque estaba en una jaula de acero. Nos pusimos a llorar. Nos sentimos fatal al verle así.
Vanunu escribe regularmente. Es la única comunicación que se le permite con el mundo exterior. Pero sus cartas tardan 2 meses en llegar y son siempre censuradas. Dice, no sintáis tan mal, podemos resistir otro año. Dios mío, qué valor. Las primeras cartas que recibimos estaban totalmente recortadas. Puede comprobarlo. Ni siquiera es un buen ejemplo, porque estaban más recortadas que esta. Utilizan un rotulador y se las devuelven a Mordecai. Él tiene que recortar lo que ellos han marcado. Una vez dijo que no prestaban mucha atención, así que metió los recortes en el sobre y los recibimos. Ni siquiera eran cosas importantes. Se trata de ejercer un control total. Actualmente, Jerusalén es una ciudad fantasma, sin vida. Las armas nucleares de Israel han demostrado ser inútiles en su última guerra. Los hombres bombas suicidas han ahuyentado a los turistas. Su economía se ha venido abajo. Los israelíes han aprendido a convivir con la guerra. Cada ciudadano recibe una máscara antigás, aprende a utilizarla y la tiene lista en caso de ataque. Las armas nucleares son consideradas como un elemento disuasorio justificable por la mayoría de los israelíes que se sienten asediados por sus enemigos. Hace 40 años, Uzi Even, entonces un joven científico de Dimona, participó en el nacimiento de la bomba de Israel. Éramos un país muy pequeño, rodeado por estados mucho más grandes y con mayor población, en unas fronteras que resultaban casi imposibles de defender. El Holocausto seguía muy vivo en nuestras memorias en esa época y nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo para impedir que se repitiese aquella situación. El personal era muy joven, la mayoría éramos muy jóvenes y entusiastas, y trabajábamos en algo que considerábamos esencial para nuestra existencia. Era como buscar la garantía definitiva de que no seríamos atacados ni aniquilados. Fue el joven Simón Pérez en los años 50 quien negoció un acuerdo secreto con los franceses para comprar un reactor para la fabricación de armas nucleares, igual que el suyo. Pero mientras se instalaba Dimona, llegaron a Washington informes de su servicio de inteligencia que decían que Israel estaba construyendo una bomba atómica. Pese a asegurar que Dimona era solo para fines pacíficos, el líder israelí Ben Gurión fue convocado en Washington. El presidente Kennedy temía una carrera armamentística en Oriente Próximo y exigió inspecciones. Pero cuando los inspectores entraron por fin en la planta en mayo de 1961 fueron burlados. Les mostraron una sala de control falsa situada en la planta baja. No se percataron de la existencia de las 6 plantas inferiores en las que se fabricaba el plutonio. Fue algo de lo que se enorgullecían, casi una leyenda en Dimona según Vanunu. Cuando llegaron los estadounidenses les engañaron totalmente. Todas las entradas, incluyendo los huecos de los ascensores, fueron tapiados y enfoscados para que resultase imposible acceder a los pisos inferiores. Después del asesinato de Kennedy, desapareció la presión sobre Israel. Su sucesor, Lyndon Johnson, hizo la vista gorda. Después, en 1969, la dirigente israelí Golda Meir y el presidente Richard Nixon firmaron un acuerdo que ha sido renovado por todos los presidentes hasta ahora. El programa nuclear de Israel podía continuar mientras no se hiciese público. Es la denominada ambigüedad nuclear. El término ambigüedad nuclear suena bastante bien en cierto modo, pero ¿no es simplemente un eufemismo de engaño? Si alguien quiere matarte y utilizas un engaño para salvar tu vida, no resulta inmoral. Si no tuviésemos enemigos, no necesitaríamos engaños, no necesitaríamos la disuasión. ¿Fue esa la justificación para ocultar las plantas de las zonas de procesamiento de plutonio a los estadounidenses, a los inspectores, cuando llegaron? Eso lo ha dicho usted, no yo. Pero eso se ha documentado en una serie de libros. Eso no me lo pregunte a mí.
Entonces, ¿no es cierto? No tengo por qué responder a su pregunta. No veo la necesidad. La ambigüedad es un lujo exclusivo de Israel. Actualmente el país es una zona libre de inspecciones, protegida de cualquier tipo de vigilancia por Estados Unidos y sus aliados. Este es el lugar que Vanunu identificó como la planta de separación, construida principalmente bajo tierra. Y esta es la cúpula plateada del reactor nuclear de Dimona. Ronen Berman es un periodista israelí especializado en seguridad y defensa. Esta fotografía fue tomada por uno de los mejores satélites comerciales que hay. Se llama Iconos y es capaz de hacer fotos con una resolución de 1 metro. Sin embargo, debido a las exigencias de Israel, el Congreso de Estados Unidos promulgó una ley que prohibía que los satélites estadounidenses vendiesen imágenes de zonas de Israel con una resolución superior a 2 metros. Con lo cual, el Iconos capta imágenes de Israel y luego cambia la resolución a 2 metros. ¿Peor? ¿Menos clara? Mucho menos clara. Y era una ley estadounidense que solo se aplicaba a Israel, no a otros países. Solo a Israel. El pasado noviembre aparecieron indicios de un relajamiento en el trato a Vanunu. Las autoridades permitieron que se hiciesen fotografías en su vista de revisión de libertad condicional. La propia libertad condicional siempre le ha sido negado. Vanunu sigue conociendo secretos, según la Fiscalía, que podrían perjudicar a Israel. Es un argumento que su abogado tendrá que rebatir. ¿Oirá el tribunal los secretos que, según ellos, conoce Vanunu? Oirán algunos de los secretos, no los verdaderos secretos. Oirán secretos sobre los secretos. ¿Y usted, como abogado suyo, los oirá también? Parte de ellos, menos que el tribunal. El tribunal oirá los secretos sobre los secretos. Yo quizá oiga secretos sobre los secretos sobre los secretos. ¿Eso es auténtico o una simple ironía? No, es auténtico. Me darán algún tipo de descripción general de los secretos. El tribunal recibirá algo más concreto. Y los secretos en sí no serán revelados a nadie, si es que existen. Nick y Mary Eolof han llegado a Israel. Esperan poder visitar a Vanunu en la prisión, pero aún no han obtenido el permiso. Gracias. Gracias. Raina Moss pertenece a un pequeño grupo de israelíes que hacen campaña a favor de la liberación de Vanunu. Lleva semanas incordiando a las autoridades penitenciarias para que concedan a Nick y a Mary los permisos necesarios. What she says now is that they have approval from one authority, but she's waiting for approval from a second authority. Do they clearly understand that our time limitation that we're due to be leaving on Friday? Oh, absolutely. I made that absolutely clear to them. I said that you're leaving on Friday. I said that you've already been here for a couple of days. Well, I appreciate you making all these calls right now. Oh, it's nothing. I don't mind it. It's just, you know, I wish I'd had good news for you. Los reactores suelen inactivarse a los 40 años, pero el de Dimona sigue funcionando. Dimona está directamente bajo el control del primer ministro, fuera del alcance del Parlamento y del examen público. Y eso preocupa a los científicos que trabajaron antes aquí con tanto optimismo. Conforme el reactor se vuelve más viejo, aumenta la probabilidad de accidentes. Hay que tener una vigilancia externa. Y el secretismo ha creado una especie de zona extraterritorial en Israel, en la que no se aplican los procedimientos de seguridad habituales. Así que no se respetan la seguridad del trabajador, ni la protección del medio ambiente, ni los procedimientos de seguridad. Y allí hay miles de personas. Pero los secretos de este viejo reactor empiezan a filtrarse.
Han aparecido pruebas de accidentes, mentiras y engaños. En 1996 llegaron rumores a la prensa de la existencia de una zona radioactiva en el desierto. El ministro de Medio Ambiente llevó a los periodistas a visitar el área con un contador Geiger. No se les permitió llevar uno propio, según me comentó uno de ellos. El ministro declaró que la zona estaba limpia. Las lecturas de su instrumento mostraban que el nivel de radioactividad estaba por debajo de lo normal, pero los periodistas no quedaron satisfechos. במקום טוב. באמת, אני לא יכול, אני אומר לך בגילוי, כלומר, אין טעם שתלחצי עליי. זה דבר שהוא מוגדר על ידי מישהו צריך להיות מוגדר, בעל הבית שלי, הוא יפטר אותי. ראש הממשלה כדבר שלא מפרסמים אותו. Pero el año pasado, en un atrevido documental, la televisión israelí sugirió que se trataba de una tapadera. Un trabajador de Dimona declaró que le habían ordenado retirar residuos radioactivos y ajardinar la zona antes de la visita del ministro para hacer ver a los periodistas que no pasaba nada. Otros comentaban que habían trabajado con uranio durante años. Los accidentes, decían, se convirtieron en rutina. Había escapes, incendios, explosiones de gas tóxico. Pero ahora tienen cáncer y las autoridades niegan que hayan trabajado con materiales radioactivos. Como estaban obligados por un contrato de confidencialidad, no pueden luchar por sus derechos. El programa encontró a otros 100 trabajadores de Dimona que padecían cáncer. Un médico y 2 abogados apoyan su historia. Era la primera vez que los trabajadores de Dimona hablaban. Quiero hablar con Ariel Spiller. Padece de cáncer y en los últimos años ha visto morir de la misma enfermedad a muchos de sus amigos y colegas que trabajaron allí. Está luchando por una compensación para sus familias, para sus viudas, y sé que le gustaría hablar con nosotros del tema. Me ha dicho que ojalá pudiera, pero que le han advertido que no lo haga. Le han dicho que no hable. Voy a visitarle para ver si cambia de idea. Solo quiero preguntarle por qué no puede hablar. El servicio secreto me ha silenciado. Me ha silenciado completamente. Me han ordenado que no diga ni una palabra. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Me dijeron, acabarás como Vanunu. ¿Cuánto tiempo lleva en prisión? ¿15 años? ¿Quiere que vaya a la cárcel? Yo quería hablar. Pregunté a los demás, pero se negaron. Nadie quiere hablar. Era el momento de probar con otra gente, los médicos, familiares, abogados. Hello. Hello. I just wanted to ask you whether there would be any possibility of doing an interview with you about the cancer victims and about their case. I'm really reluctant to be interviewed publicly on the media over this story overseas. It's just not appropriate. But why is it so sensitive? Come on now. Any discussion of nuclear issues is sensitive. I talked with my family. I don't want to participate on this. I don't think it's the right thing to do. Nobody is prepared to talk about it. There are things that are not. It's not good to talk about, even if you're a lawyer. Are you worried about a sort of Vanunu scenario? Of course you think about it. No lo entiendo. Si se tratase de la Rusia soviética o Irak o Corea del Norte, entendería por qué la gente tiene tanto miedo a hablar. Pero estamos en Israel. Se supone que es una democracia.
Actualmente en Israel un poder invisible impone el código de silencio a través del miedo. Procede de un hombre cuya propia identidad había sido también un secreto hasta hace 2 años. Yehiel Jorez. Jorez es la figura oficial más inteligente y brillante en cuanto a la adquisición de poder. Cogió un pequeño departamento y lo convirtió en la 4ª agencia de inteligencia en Israel, fuera de la ley, sin investigaciones ni seguimiento por parte del Parlamento israelí. En ese sentido, es un grave peligro para la democracia israelí. Durante 16 años, Jorez ha sido el guardián sin rostro de los secretos israelíes. Su foto a cara descubierta no había sido jamás publicada, hasta ahora. Es Jorez, desde su despacho en el Ministerio de Defensa, quien obstaculiza la libertad condicional de Vanunu. Pero el año que viene Vanunu cumple su sentencia, así que Jorez encontró un nuevo Vanunu. El general de brigada Yitzhak Yaakov, conocido entre sus amigos como Yatza. Ya retirado, escribió unas memorias noveladas y habló de su vida ante las cámaras. Distinguido militar y científico, Yaakov dirigió durante años el programa de desarrollo de armas secretas de Israel. Era tal su eminencia que fue candidato al prestigioso Premio Israel. Pero al contar la historia de su vida a un periodista quebrantó las normas. El periodista era Ronen Berman. Mostró su artículo, como es obligatorio en Israel, al censor correspondiente. Llegó directamente a Jorez, que envió a sus secuaces. Iba muy en serio. Intervinieron mis teléfonos. Me siguió el servicio secreto israelí. A Yaakov le siguió el servicio secreto israelí. Y todo el sistema nos rodeó. Nos persiguió. Nos acechó. Yaakov pasó del pedestal al foso. Fue detenido en secreto y acusado de traición. Pasó 2 años enfrentándose a Jorez. 2 años de dolencias cardíacas, bancarrota y arrestos domiciliarios que le convirtieron en una vergüenza pública. Evitó la prisión, pero el tribunal le declaró culpable de traicionar los secretos de Israel. Jorez temía que los veteranos del ejército israelí, de la inteligencia israelí o del programa nuclear israelí intentasen dejar su huella en la historia de Israel, contando sus vivencias, y quería asustarles. En ese sentido, tuvo éxito. ¿Cree que hay demasiado secretismo? El poder de gente como Jorez puede destruir la vida de individuos como el general de brigada Yaakov, por ejemplo. Le han destrozado la vida, pese a que siempre ha sido un israelí muy leal. Son cosas que por desgracia pasan en la vida. Hay falsas acusaciones y gente inocente lo paga muy caro. No sé cómo se puede evitar. El Parlamento de Israel nunca había debatido sobre Dimona o las armas nucleares hasta que hace 3 años un parlamentario introdujo por primera vez esos temas en el orden del día. Issam Makul, un árabe israelí, rompió el tabú ante la indignación de sus colegas. הזו לפח אשפה גרעיני רעיל ומרעיל שעלול להעלות את כולנו השמיימה עם הפטריה הגרעינית. Esas palabras, pronunciadas en el corazón de la democracia israelí, fueron consideradas por sus colegas parlamentarios como un sacrilegio. העולם יודע כי ישראל היא מחסן אדיר של נשק אטומי, ביולוגי וכימי, המשמש כעוגן למרוץ החימוש הגרעיני במזרח התיכון. No le permitieron terminar el discurso, pero dejó clara su postura. Pero en su distrito, durante la última campaña electoral, la historia fue muy diferente.
Allí su público es, como él, árabe-israelí. بدهم يفتشوا عن أسلحة دمار شامل وأسلحة نووية. أنا بقول لهم وين في أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل إذا بدهم. أنا بقول لهم وين موجودة. في ديمونا موجودة، في خليج حيفا، في جبل علبون، في منطقة سخنين، يدفاتا. بدهم أسلحة نووية؟ بدهم أسلحة دمار شامل؟ يجوا يفتشوا، يبعثوا مفتشين، أنا باخذهم من إيدهم. Hay protestas cada vez más generalizadas sobre un doble rasero. El mundo tiene que comprobar las instalaciones nucleares de Irak, pero no las de Israel. ¿Cómo puede compararlo? Irak es una dictadura. Saddam Hussein es un asesino. Ha gaseado a miles de kurdos. ¿Cómo puede establecer esa comparación? ¿Solo porque se considere un Estado? No es un Estado, es una mafia. No es un líder, es un asesino. Eso no puede decirse de nosotros. Pero hay quien lo dice, incluso en Israel. El actual primer ministro, Ariel Sharon, dirigió la invasión de Líbano en 1982. Murieron miles de civiles inocentes. Los peores excesos se cometieron en los campos de refugiados de Shabra y Chatila. Durante el mandato de Sharon como primer ministro han muerto 700 israelíes, pero más de 2.000 palestinos han sido abatidos por soldados israelíes. El ejército israelí ha utilizado nuevas armas sin identificar. En febrero de 2001 se utilizó un nuevo tipo de gas en Gaza. 180 pacientes fueron ingresados en hospitales con convulsiones severas. هم الإسرائيليين بيقولوا هذا مسيل دموع مش مسيل دموع هذا غاز عمرنا شفناه احنا بدنا علاج لهالغاز هذا عشان الناس تاخذ مش تاخذ اي علاج لازم ولا مش لازم. Preguntamos, ¿qué clase de gas es? Pero nadie nos informó del tipo de gas para poder suministrar un antídoto. Tampoco sabemos cómo descubrirlo, cómo averiguarlo. Estamos en zona ocupada. Estamos rodeados. Nos resulta imposible enviar muestras a un laboratorio internacional para que lo analice. Israel está fuera del Tratado de Armas Químicas y Biológicas y sigue negándose a decir de qué tipo era el nuevo gas. Los Seolov siguen sin tener noticias de la prisión. Mañana por la noche regresan a su país y temen tener que marcharse sin ver a su hijo adoptivo. Hoy comen con un pequeño grupo de activistas que durante 16 años han luchado en vano por la excarcelación de Vanunu. Presionan a los iraquíes por las armas nucleares. ¿Qué pasa con las de Israel? Imagine por un momento que Mordecai Vanunu no fuese israelí, que todo eso le hubiese ocurrido a un técnico coreano, iraní o pakistaní. Habría conseguido el Premio Nobel de la Paz. Habría sido el segundo Sájarov. En vez de eso, se ha convertido en una persona sin derechos en Occidente. Eso da idea de a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos al estado más privilegiado de la Tierra. El argumento israelí es que todo el mundo está contra nosotros. Pero ocurre todo lo contrario. Nosotros iniciamos la carrera nuclear en Oriente Próximo. De eso no cabe duda. Y no hay ningún estado importante del hemisferio occidental que se lo tome en serio. Podemos hablar todo lo que queramos. Podemos sentarnos aquí esta mañana a discutir la política nuclear de Israel. Podemos debatir sobre lo que sea.
El problema es la gente que trabaja en esas zonas con armas de destrucción masiva, en la misma Dimona y otras instalaciones de investigación. Vanunu es una advertencia para ellos. Esto es lo que te pasará si hablas. Te convertirás en un Vanunu. Esa es la advertencia. Pasarás 10 años en prisión incomunicada. Te apartarán de tu familia. Te apartarán de todos los que te conozcan. Serás un prisionero sin número y sin nombre. Eso es lo que te pasará si hablas. Una llamada desde la prisión. Marvelous. What time? Well, if we come at 11, can we have an hour and a half? Okay, thank you so much. Okay, bye-bye. En su último día, los Seolov consiguen permiso para su visita. Después de hora y media, salen con un mensaje. Es fabuloso. Estamos tan emocionados que no sabemos qué decir. Bueno, habla tú. Ha sido una experiencia maravillosa. Es la primera vez que le vemos tan animado y ansioso por hablar de lo que pasa en su vida y de lo que espera hacer después. Ya ve cerca su liberación. Es muy fuerte. Sus últimas palabras han sido: diles que estoy fuerte y deseando salir de aquí, salir de Israel y empezar una vida nueva. Se le veía entusiasmado. Ha dicho que su mensaje para el mundo es que ha olvidado los 16 últimos años y que solo mira al futuro, que cree en un futuro sin violencia. ¿Ha dicho si volvería a hacerlo? Así es. Ha dicho que por supuesto que volvería a hacerlo. Los Seolov se han ido y Vanunu tiene su revisión de libertad condicional. Como de costumbre, todo, incluyendo el lugar de la vista, se lleva en secreto. Aparte de mí y de Peter Haunam, que ha venido desde Londres, no hay más periodistas aquí. Es el prisionero más conflictivo de este país. Allá donde va tapan las ventanas de su furgón si pueden. Al principio le ponían un casco para que la gente no pudiese verle. En determinado momento llevaban incluso un dispositivo electrónico que emitía una especie de pitido para que nadie pudiera oírle hablar. Y sin embargo, tú y yo somos los únicos periodistas presentes. El prisionero más conflictivo de Israel, y aquí no hay más miembros de la prensa que tú y yo. ¿Por qué sigues viniendo? Sigo viniendo porque le encerraron por hablar conmigo y nosotros publicamos su historia en el Sunday Times en 1986. Siento que tengo la responsabilidad de ayudarle a salir. La vista concluía 3 horas después. Como siempre, Vanunu estaba detrás de unos cristales oscuros. En la sala, la fiscal de Joreb citó la guerra de Irak como nuevo motivo para rechazar la libertad condicional. La fiscal, por supuesto, volvió al viejo argumento de que Vanunu es una amenaza para la seguridad. E incluso dijo que si Vanunu era liberado, probablemente los estadounidenses se olvidarían de Irak e irían a por las armas nucleares de Israel, cosa que me pareció sumamente ridícula. Minnesota, el Puente de la Paz y un ritual semanal. Todos los miércoles cientos de manifestantes protestan contra la guerra. Ahí está Mary, por supuesto Nick también. Cada semana aumenta el número de congregados. Hay una nueva generación de pacifistas que eran solo niños cuando se destapó el asunto de las armas nucleares de Israel. ¿Alguno ha oído hablar de Mordecai Vanunu? No. ¿No sabéis quién es? No.
Y si os digo que es alguien que sacó a la luz armas de destrucción masiva israelíes, cuya existencia no conocía nadie, ¿qué diríais? ¿Por qué nuestros medios de comunicación supuestamente libres y abiertos no nos lo cuentan y por qué nuestro gobierno nos oculta esa información si vivimos en el país de los hombres libres? Creo que si nuestra administración fuese coherente o tuviese un poco de integridad, le considerarían un héroe. We're going to work with the members of the Security Council in the days ahead to make it clear to Saddam that the demands of the world and the United Nations will be enforced. En Washington, que entrega a Israel más de 3.000 millones de euros al año, solo se habla de Irak. Llevamos semanas intentando concertar una entrevista sobre las armas israelíes de destrucción masiva, pero nadie de la administración Bush quiere hablar de Israel. Así que hemos pedido una entrevista sobre el equilibrio de poder militar en Oriente Próximo. A ello han accedido. Esta mañana nos han dicho por fin que nos conceden una entrevista con un experto en asuntos israelíes. Es subsecretario de Defensa y se llama Douglas Feith. El Pentágono ha exigido que le enviemos previamente una lista de preguntas. Anotamos equilibrio de poder, ambigüedad nuclear de Israel, acusaciones de doble rasero y Mordecai Vanunu. The gravest danger facing America and the world is outlaw regimes that seek and possess nuclear, chemical, and biological weapons. Pero han vuelto a cerrar las puertas de esta historia. Nuestra entrevista con el subsecretario de Defensa, Douglas Feith, estaba prevista para las 4 en algún lugar de este amplio complejo del Pentágono que tengo detrás. Sin embargo, a última hora nos han dicho que la entrevista queda cancelada. Las preguntas sobre Israel, al parecer, están totalmente prohibidas. Recibimos este correo electrónico del Pentágono. Señoras, hemos mostrado al señor Feith la lista de temas para la entrevista de la BBC. No está dispuesto a responder a ninguna de las preguntas que han incluido. Le solicitamos con todo respeto que envíen otras preguntas lo antes posible durante el transcurso de la mañana. Preguntas relacionadas con la actual situación iraquí. El 19 de febrero volvieron a negarle la libertad condicional a Vanunu. Permanece en la prisión de Ashkelon. Joref ha comentado que no piensa dejar salir jamás a Mordecai Vanunu de Israel.